Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana. Fue noticia en las últimas horas una decisión que creo que fue inesperada para todos y que tiene que ver con el cambio de la versión inicial de la única detenida por el caso del femicidio de la abogada María Belén Bernal Otavalo, ocurrido en septiembre pasado. Diario El Comercio publicaba: Cadete cambia de versión en caso de María Belén Bernal. El Universo, caso Bernal, Jocelyn Sánchez cambia versión inicial y alega presión de dos oficiales para decir que escuchó o vio algo el día del femicidio de la abogada. Metro Ecuador, cambio de versión de Cadete, Jocelyn tendría un objetivo según abogados de María Belén Bernal. ¿Cómo le ha caído a Elizabeth Otavalo, que tiene la gentileza de aceptar esta entrevista el día de hoy? Es muy oportuno conversar justamente con ella en atención a los hechos del pasado viernes. Este inesperado cambio de versión, que me parece a mí, es claro que hay una estrategia por parte de la defensa que hoy patrocina justamente a la Cadete, porque se conoce que la Cadete cambió su defensa, sus abogados son otros, no son aquellos con los cuales originalmente presentó su versión. Y por ejemplo, Belkis, tú recordarás cuando entrevistamos aquí al doctor Gonzalo Realpe, que inicialmente patrocinaba la defensa de la Cadete de la Cadete Jocelyn Sánchez. Él nos dijo que la Cadete había escuchado todo, absolutamente todo. Incluso yo me quedé con esta frase, Belkis, que tú debes recordar. El doctor habló de brutal agresión. Así es. Palabras del doctor Realpe. Bueno, el doctor Realpe no está más en la defensa y hoy con otra defensa y una estrategia distinta. Doña Elizabeth, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día. Buenos días, Panorama. Gracias por el espacio. Buenos días a quienes nos escuchan. Sí, me sentí el día viernes indignada. Sin embargo, déjenme decirles que yo días atrás había escuchado ya rumores de que existía ya acuerdos entre la Policía Nacional y Jocelyn para su libertad. Entonces, el mismo hecho del cambio del abogado, ella cambia de versión y cambia de abogado. Entonces, el día viernes fuimos y oh sorpresa, tenía todos sus abogados detrás de ella. No me dejaban ni siquiera verla. Y ella se declaró que no escuchó nada y que no vio nada, en lo absoluto. ¿Qué pasó con los gritos de auxilio que escuchó cuando mi hija pidió? ¿Qué pasó cuando bajaban un cuerpo, supuestamente, por las escaleras del castillo de Grayskull? Todo eso ella dijo que le habían presionado para que hable. Sin embargo, dio dos nombres. Ahora le corresponde a la Fiscalía ver si esos dos nombres, esas personas, ¿por qué ella les vinculó? Ella dio esos nombres el día viernes. Así es. ¿Y a qué hecho puntual los relaciona? Al que le habían obligado a que diga que escuchó gritos. Ok. Sin embargo, ella se ratifica que Germán Cáceres, al saber que mi hija supuestamente llega ya a la Escuela Superior de Policía, le forza la seguridad de la habitación de lado, contigua. Que estaba inhabitada en ese momento, ¿no? Exacto, pero con una pared de 10 centímetros de gypsum, y la pone ahí a buen recaudo. Ella dice que escuchó que mi hija le empezó a reclamar por qué estaba bebido. Y de ahí se durmió. Consideremos que ella estaba y pretendía dormir en la habitación de Germán Cáceres. Ella lo dice. Yo fui a la Escuela Superior de Policía para dormir en esa habitación. Ellos fueron las dos últimas personas que escucharon y vieron a mi hija con vida. ¿Esta declaración del viernes para usted fue sorpresiva? ¿O de alguna manera usted se la esperaba? El hecho que ella haya cambiado de la defensa y con otras estrategias, con estrategias ya más, no sé si más técnicas o más experticias o con más vínculos, yo esperaba que esto pase. Porque en realidad yo le vi, ella fue completamente segura con su soda, mordiendo chicle, completamente segura. O sea, había una diferencia incluso en la propia actitud de la Cadete Sánchez respecto de la primera vez donde ella señala que sí escuchó y escuchó todo. Por supuesto. Es por eso que ahora la versión incluso fue más corta.
No fue más de 45 minutos mientras tipeaban lo que ella decía. Pero ya le digo, gracias a Dios el tribunal se pronunció como debía ser. Yo es más me solidarizaba con ella por mujer. Yo sé que de pronto ella cometió cualquier error, pero ahora ya no. El hecho que ella haya cambiado su versión significa que algo está ocultando. Y ahí es el espíritu de cuerpo, ¿no? Eso precisamente le iba a consultar, si usted se ratifica en esa tesis, tomando en cuenta que nos ha dicho que ya días previos había escuchado rumores en el sentido de que iba a existir un cambio de versión en este sentido. Hay un encubrimiento institucional, un silencio institucional. No permiten saber dónde está Germán Cáceres. 47 días de mi hija asesinada y no pasa nada. ¿Qué ha pasado precisamente con la investigación? En su momento le proporcionaron información que fue de conocimiento público de dónde habían sido los últimos puntos o lugares donde de alguna manera había estado localizado o se sabía de su rastro. ¿Qué ha pasado desde hace algunas semanas hasta acá? Lo último que yo supe es ese informe escueto que di a conocer a todos ustedes y a la ciudadanía, un informe de 1,5 carilla, una vergüenza de informe, y que la semana pasada, específicamente el día jueves, yo vi un oficio remitido a la Fiscalía que la Policía Nacional está solicitando 15 días de permiso, 15 días de prórroga para extender el informe. Es decir, estamos diciendo que nunca hubo informe. ¿Por qué piden 15 días más cuando se supone que ellos tienen los detalles desde el 27 de septiembre hasta el 9 de octubre que fueron a la búsqueda en el país Colombia? No hay nada. ¿Cuántas veces ha cambiado la cadete Sánchez su versión? ¿Esta es la única vez o hay otros antecedentes de cambio de su versión? Es la tercera vez. Ya, a ver, la primera versión, ¿cuál fue de ella? La primera. La primera versión fue que ella escuchó que mi hija gritaba porque ella estaba en habitación contigua, pedía auxilio y bajaban un cuerpo. Después de 20 minutos bajaban un cuerpo por las escaleras del castillo de Grayskull y de ahí se oyó un silencio total. La segunda vez... Ya, esa fue la primera versión. Primera vez. Ahí es cuando entonces el entonces abogado de la cadete, el abogado Realpe, dice que ella escuchó una brutal agresión. Va de la mano con lo que usted nos está diciendo, Así ¿verdad? es. La segunda vez... Se mantiene en la primera versión y solo responde otras preguntas. Y esta, la tercera vez, en que, oh sorpresa, nos miente y nos dice que no, que se quedó dormida y que ella no vio ni escuchó nada. Únicamente lo que mi hija le reclamó, que por qué estás bebido. Nada más. En este momento de la investigación en que se encuentra este caso, yo quiero trasladarle una pregunta que nos llega de uno de nuestros oyentes. Le dicen, ¿no podrían solicitar la prueba del polígrafo a propósito de este cambio de versión de la cadete? Ella, cuando le detuvieron, ella se negó a hacerse pruebas, ella se negó a hacerse exámenes, a todas esas pruebas de investigación, incluso para que le verifiquen el cuerpo, se negó rotundamente. Entonces yo espero que ahora la Fiscalía, en este proceso que estamos teniendo y que tenemos 120 días y que de esos 120 días ya han pasado más de 40, porque únicamente tenemos hasta los primeros días del mes de enero, haga lo que le corresponde. Pero ahí, ¿cómo se procede? Usted, como parte también dentro de este proceso, puede solicitar que se haga una pericia en ese sentido. Voy a hablar con los abogados y también con la fiscal. El día de hoy termino y me voy a la Fiscalía a conversar qué es lo que pasó con todo esto. ¿Cuánto ha avanzado el proceso, doña Elizabeth? ¿Ha avanzado? O sea, le pregunto, ¿hay avances significativos o no? ¿Qué es avance si tenemos solamente a una detenida? No tenemos nada. Tanto la policía en especial en su investigación, ¿cómo voy a creer que sea transparente esta investigación cuando en realidad no tenemos resultados? La policía, cuando le conviene, actúa como policía y detiene. A Germán Cáceres ha pasado tanto tiempo y él es un superhombre. Él no le detiene a nadie. O es mejor que esa institución que tan nombrada es Policía Nacional. ¿Qué respuestas ha recibido por parte de las autoridades? Puntualmente, comandante general de la policía, ministro del Interior, ¿ha podido comunicarse con ellos, tener algún acercamiento para conocer justamente sobre los avances del proceso? ¿Qué le han dicho? Hace 15 días atrás me reuní con el señor ministro
No se preocupe, Elizabeth, seguimos investigando. No se preocupe, estamos tras los pasos de este señor, pero se ve que están muy detrás de esos pasos porque no le detienen. Y el comandante general de la policía, un silencio total. Yo no tengo ningún vínculo, ni tampoco me informan, no sé por qué. También voy a solicitar hoy día conversar con el señor ministro para saber cuáles son los avances de la investigación. ¿Qué han hecho después del paseo de Colombia? No tengo nada. Usted, a propósito de lo que le llama Paseo de Colombia, doña Elizabeth Otavalo, usted sostuvo una tesis que la hizo pública, de que tiene la certeza de que el señor Cáceres se fugó a Colombia y luego a Panamá. ¿Usted ratifica eso? Más que una hipótesis, eso está determinado en el informe que presenta la policía. El día 9 de octubre, la policía dice textualmente que unas personas días atrás vieron a un hombre con similares características de Germán Cáceres que pasaba con una motocicleta a Panamá. No lo he dicho yo, está determinado en ese informe escueto, que por último han pedido 15 días de prórroga para extenderlo. ¿Usted ha tenido la oportunidad, doña Elizabeth, de tener algún tipo de acercamiento con la familia de la cadete Sánchez? En lo absoluto, no he conversado, he querido conversar, lastimosamente no se ha dado la oportunidad, pero he visto tan segura ahora la señorita cadete y también su señora madre, que de pronto ellos creyeron que esa estrategia establecida por los abogados iba a dar resultado. Gracias a Dios no fue así. ¿Usted ha hablado en algún momento desde que asumió el cargo, ha hablado con el ministro del Interior? Sí. He hablado por 2 o 3 ocasiones. Ya. ¿Podemos conocer detalles? Sí, la primera ocasión, el señor Elizabeth, no se preocupe, vamos a seguir. La segunda me reuní en su oficina, donde yo le dije, quiero saber específicamente cuáles son los avances. Y él me dijo, no hay ningún problema. Y la tercera vez, hace 15 días que les comento, que me dijo, no se preocupe, señor Elizabeth, esto va a avanzar y estamos tras los pasos de Germán Cáceres. Pero el tiempo pasa. Y yo estoy casi segura que Germán Cáceres ya ni siquiera está aquí. O sea, y no tenemos ni siquiera un informe, o yo por lo menos, no sé la policía, un informe de la Interpol, cuáles son los avances. ¿En algún momento usted ha logrado hablar con el presidente Lasso? Una sola vez conversé con el presidente Lasso. ¿Personalmente o por teléfono? Personalmente, en su despacho. ¿Usted lo visitó al presidente en Carondelet? Él me invitó y yo fui. Y él me dijo, Elizabeth, ¿qué quieres? Y yo le dije, verdad y justicia para mi hija. Quiero saber por qué la mataron en la Escuela Superior de Policía. Y él me dijo, yo también quiero lo mismo. No te preocupes porque vamos a seguir en la investigación. Voy a presionar. Pero he considerado que esto es un gobierno indolente, que me importista, solamente quiere que sea una estadística más. Ninguna de las instituciones. Es falso que la Secretaría de Derechos Humanos a mí me ha apoyado en algo. Es completamente falso. Y lo dice y lo ratifica. Y usted ya lo dijo en su momento, a propósito de unas declaraciones de la Secretaría de Derechos Humanos, justamente en el sentido de que se había brindado el acompañamiento, el apoyo psicológico y otra serie de acciones desde esa cartera. Usted ya lo había desvirtuado. ¿Qué ha pasado desde esa fecha para acá? Nada, en lo absoluto. De hecho, yo le he llamado por 3 ocasiones y no me ha contestado el teléfono, porque yo presenté un oficio a la CIDH. Afortunadamente, ellos atendieron mi pedido. Y hace como 8 o 9 días tuve una conversación con ellos vía Zoom. ¿Con quién es? ¿Con quién es de la CIDH? Con el señor Ralón. Ya. Y la secretaria ejecutiva. Con ellos tuve la reunión. Entonces ellos dijeron, la semana pasada envié mi informe detallado, cómo sucedieron las cosas, y ellos dijeron que se van a reunir en una mesa técnica y que ellos están siguiendo el caso desde el primer momento que María Belén desapareció. Y eso me da una luz, definitivamente me da una luz. Pero ellos no piensan venir. Esperemos que, me dijeron, en estos días te vamos a llamar. O sea, ellos están siguiendo, monitoreando el caso, pero no tienen previsto todavía venir. Todavía no me han dicho que van a venir. Sin embargo, ellos están ya predispuestos a analizar el caso, con la información que yo les remití la semana pasada.
La Pero- esperanza está puesta entonces desde el ámbito de lo internacional y lo que se pueda lograr más allá de las instancias nacionales. Las instancias nacionales son sordas, ciegas y mudas. ¿Usted no tiene pasa esperanza en nada. esas instancias nacionales? Nada. Hasta el día de hoy ha pasado 47 días y mi hija no aparece. ¿Ha hablado con la fiscal Salazar? Conversé con ella los primeros días también para solicitarle ese apoyo internacional de su partner en Colombia para que vengan el equipo y se dio. Entonces las investigaciones siguen y para fines de noviembre ese equipo de investigación internacional dará un resultado. Mientras tanto, corre este tiempo en esta etapa de la investigación en lo que respecta a la instrucción fiscal. Corre este tiempo y con mucho temor porque si no le encontramos a quien le juzgamos. Corre este tiempo sin que haya resultados. Corre este tiempo y lastimosamente la policía no hace lo que le corresponde. Siguen haciendo ese gran espíritu de cuerpo, ese silencio institucional y con temor de que después se quede ahí. Tendremos 26 años a lo mejor para buscarle a Germán Cáceres y mi hija y mi nieto. Yo le preguntaba si habló con el presidente, nos lo ha dicho, con el ministro del Interior, con el comandante de policía, con la fiscal. ¿Ha vuelto usted a la escuela de policía? No, no he vuelto, pese a que me convocaron, el equipo de la asamblea que se conformó me convocó para que vaya, pero no he podido ir. Tengo dolor, me da rabia. Sé que el castillo de Grayskull está custodiado, ahora sí está custodiado, ¿para qué? No sé para qué. Sin embargo, el temor más grande que tengo es que la policía investiga a un policía y todas esas pruebas son manipulables ¿por quién? ¿Por quién? Por la policía. Por lo tanto, ¿qué transparencia tengo en esta investigación? A propósito que ha citado el tema de la Asamblea Nacional, como sabemos se creó una comisión para investigar específicamente este caso. Usted ya ha acudido, han convocado a las autoridades, muchas de ellas entiendo no acudieron, enviaron delegados, qué sé yo. ¿Qué expectativas se tiene respecto de este trabajo en el ámbito de la fiscalización, el control político? Y digo esto porque no se descartaría eventualmente impulsar procesos de juicio político en contra de autoridades, pero ¿qué expectativas se tiene respecto de este trabajo puntual en la Asamblea? Bueno, de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades, la Asamblea tiene la fiscalización en la investigación. Y yo espero que en esta semana ya esta comisión entregue su informe. Si bien es cierto, no es vinculante, pero puede ser una presión para que todos esos asambleístas no dejen ahí el caso, sino sea perenne, continuo, hasta ver qué pasó. Y no solamente por María Belén, sino por todos esos casos que usted no se imagina cuántos hay que no se han seguido. Judicialmente están paralizados. Entonces no solamente es María Belén, son todas esas voces calladas que están ahí y que yo sé que todos los asambleístas van a decir, hagamos, sigamos y creemos una política pública que sea efectiva, porque nadie de nosotros está preparado para que le asesinen a un hijo, definitivamente. No se sabe qué hacer, no se sabe cómo hacer, no se sabe cómo actuar. Usted no se imagina todo lo que yo he tenido que hacer o simplemente estar ahí afuera o gritar, ¿quién me puede ayudar? Pero nadie ha habido quien me ayude, porque las instituciones han sido indolentes y falsas. Usted cuando dice las instituciones han sido indolentes y falsas, doña Elizabeth, ¿se refiere a todas? ¿A toda la institucionalidad? ¿O hay alguna que sí le haya apoyado y no caiga justamente en eso de ubicarle como indolente y falsa? Considero que Fiscalía actuó en su primer momento, no sé, como yo le explico, nadie estamos preparados ni no tenemos una norma técnica para seguirle, para que le asesinen a un hijo. Estoy en Víctimas y Testigos, en el programa de Víctimas y Testigos, me puso una persona de género, Fiscalía, y de ahí los demás brillaron por la ausencia. Derechos humanos, nunca, yo no sé cómo se atreve a decir que me ha ayudado y le he pedido y nunca. ¿Qué le ha pedido usted exactamente a Derechos Humanos? Que hagamos un nexo para pedir ayuda internacional y no lo hicieron. Yo presenté mi oficio. Yo, Elizabeth Otavalo, presenté un oficio al señor Alón cuando él estuvo aquí en Ecuador. Yo le presenté. Entonces, quien sí ha actuado como mensajero es Relaciones Exteriores. Ellos sí. ¿La Cancillería? La Cancillería. ¿Cómo? Entregándole el oficio y nada más.
pero he sido yo la que preparé el oficio, la que digité el oficio. No le ayudó Derechos Humanos. No, y usted señor. para eso pidió el Así apoyo de es. Derechos Humanos. Así ¿Y a es. quién más? Derechos Humanos no. ¿Quién más? La Defensoría del Pueblo, Tampoco. tampoco. Eso, perdóneme, me parece increíble. Y lo hemos Y que dicho me desde el demuestren, inicio y que me de demuestren. este proceso, de este caso. No, en lo absoluto. Tengo que yo misma empezar a buscar o ver la forma. El Ministerio de Educación, con la simple reinserción de mi hijo, de mi nieto, que hoy es mi hijo, ¿no? La reinserción a la escuela. Después que todo esto pasó, quisieron hacerle un abordaje en escuela, pero ya no necesitábamos. A mí me ayudó el colegio, gracias a Dios el colegio es particular y muy efectivo. Capacitó a todos los niños, hicieron un cerco y fue algo más efectivo. Nunca educación, nunca la Defensoría del Pueblo y menos Derechos Humanos, que se atreve a decir que sí me ha apoyado. Yo escuché las declaraciones de la secretaria en la asamblea, me da es pena. A propósito de la Perdón, Belkis, perdón que te Sí, interrumpa. tranquilo. Hablando de las declaraciones de la Asamblea, usted escuchó al secretario de Seguridad Pública del Estado. Perdón, Belkis, que te haya interrumpido, Tranquilo. pero para no perder el hilo, hablando justamente de las autoridades. Dicen que quieren apoyar, pero mire esas declaraciones. O sea, no es pertinente. Hay que darle una ayuda a memoria a alguien para que vaya y simplemente exponga lo que le corresponde. El doctor Ordóñez dijo exactamente, es más, nosotros acá pusimos ese extracto del audio y yo generé una crítica periodística como corresponde sobre eso, porque frente a las preguntas de las legisladoras se limitó a decir, claro que hicimos algo, nos solidarizamos y pare de contar. Eso es lo único que hizo la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, nunca él me llamó ni siquiera a darme el pésame, ¿no? Basados en eso. Entonces no hubo tal llamada. Ya, yo hablé con él por medio de una compañera de trabajo del Consejo de la Judicatura, hasta por su teléfono, diciéndome, señora Elizabeth, y no cuando mi hija le encontraron el cuerpo, sino días antes, cuando me dijo, señora, ¿qué necesita? Yo le dije, por Dios, tengo aquí 20 policías tomando sol, sin equipo técnico, ayúdeme a conseguir equipos multidisciplinarios para la búsqueda de mi hija. Esa fue la única vez, es decir, ni cuando encontramos el cuerpo de María Belén. Ni en lo posterior. Ni en lo posterior. Yo le iba a consultar, doña Elizabeth, si a propósito de este caso, que como sabemos tomó la relevancia que alcanzó, su defensa y usted misma han sufrido algún tipo de persecución. Bueno, los atentados que hemos tenido, yo tengo atentados todos los días por los trolls, dañando la imagen de mi hija, dañando mi imagen, que lo único que estoy pidiendo es justicia y quiero saber la verdad. Y mi abogado, el abogado que está con nosotros, Jesús, le botaron una piedra y le rompieron sus vidrios. Entonces, eso para mí sí es un atentado. No nos vamos a quedar callados, pero tengo que entender que me estoy enfrentando a un monstruo, ¿no? A un monstruo indolente, a un monstruo que por detrás puede hacer lo que sea para tratar de callarnos. Doña Elizabeth, gracias por estos minutos para conversar junto a nosotros sobre la situación de este proceso investigativo sobre el femicidio de María Belén Bernal. Una cosa más a propósito de una inquietud que nos envía un oyente. Dice, uno de sus abogados dijo que el gobierno dio a conocer la noticia del hallazgo del cuerpo de María Belén antes de que usted lo reconozca. ¿Es cierto eso? Es verdad. Ya, ¿Puede explicarnos eso? Por supuesto. Yo estaba en la fiscalía hasta la 1 de la tarde y sin embargo un día atrás el encargado de la búsqueda me dijo, el día de mañana vamos a venir a las 7 de la mañana para continuar con la búsqueda, pero todos vamos a venir acá al Cerro Casitagua. Le dije, ok, a las 7 de la mañana. Oh, sorpresa, en la madrugada a la 1 de la mañana la policía se ha dirigido, sin fiscalía, sin Elizabeth Otavalo y sin familiares. Por lo tanto, ¿a qué fueron? A crear una escena, a poner de pronto el cuerpo de mi hija, y me atrevo a decir porque como yo lo encontré fue terrible, fue horrible. Todos los días ver que mi hija está enterrada fue terrible. Sin embargo, a la 1 de la tarde yo estuve en la fiscalía y me llaman que han encontrado el cuerpo de mi niña. Para eso, y había dado una rueda de prensa el ministro Carrillo, la secretaria de Derechos Humanos, porque para eso sí está, y otras autoridades. Pero no le reconocimos. Todavía no le reconocía yo. Me trasladé
al Cerro Casitagua como a las 2 de la tarde y ahí le reconozco. Sin embargo, el ministro Carrillo ya ha dicho que le reconocieron a mi hija por un tatuaje. Mi hija no tuvo tatuajes nunca. Y por la ropa que ella estaba vestida. Yo no sé si el ministro cómo sabría la ropa que estaba vestida, pero yo reconocí a mi hija la pijama que estaba vestida. Porque se dijo que usted la había reconocido a través de un tatuaje. Falso, mi hija no tiene tatuajes, nunca tuvo tatuajes. Y yo no sé cómo se atrevió a decir eso. Correcto. Doña Elizabeth, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias a Elizabeth Otavalo, siempre dispuesta a conversar con nosotros y obviamente hoy era absolutamente pertinente conversar con ella luego del último cambio de la versión de la cadete Jocelyn Sánchez. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.